Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, cuando un programa lo pueden ver todos en casa, cuando un programa lo quieren ver todos en casa, cuando un programa une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy, porque vamos a hablar de un tema especial. Sí, vamos a hablar de la menstruación, de la regla, un tópico que todos sabemos que sucede, pero pocos saben las características que encierra. Es muy importante para usted, caballero, porque hay muchas mujeres en su vida, sus hijas, su esposa, sus hermanas y hasta la misma mamá. Y de igual manera, es un tema fundamental en el conocimiento femenino. En el tercer segmento de La Ciencia del Sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Mauro, nos están preguntando si es cierto que la menstruación baja un mes de un lado del ovario y el otro mes del otro lado. Sí, hoy sabemos que los ovarios se alternan. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle al costarricense, ¿serán peligrosas las relaciones sexuales durante el periodo menstrual? ¿Qué piensa usted? Estaremos analizando las respuestas. Desde luego, la sección que encanta, el video sexual de la semana con ese material que usted amablemente nos ha hecho llegar. El ejercicio en los días en que baja la regla, ¿es peligroso para la salud o más bien la regla perjudica el rendimiento deportivo? De eso trata el sexo insólito de esta semana. Los mitos son tantos que hemos seleccionado los más importantes, los que más se cuentan por doquier. Los mitos en torno a la regla, sí, en torno a la menstruación, en el Sexo Alerta del programa del día de hoy. Atención coleccionistas, Silvia Cristel, sí, se hace presente en la frase sexual de la semana. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Es importante hablar de la menstruación, porque por años fuimos educados con una serie de conceptos falsos. Y entiéndase, esto no es de ahora, es todo un legado que hemos venido delegando de una u otra generación. Las mujeres por mucho tiempo no podían hablar de la menstruación. Es más, usaban términos cifrados. Me vino la amiga, estoy en estos días, como una forma de que los niños y muchos hombres no se dieran cuenta de que la mujer estaba menstruando. Es más, la censura iba más allá. Esa mujer lavaba la ropa interior en el baño para que nadie supiese que había tan siquiera un residuo de sangre. Cuando se cambiaba una toalla, la ponía en lo más abajo del basurero, porque era prácticamente censurable y prohibitivo que estuviera en esos días. Era señalada, imagínense. Y en esa época, y probablemente todavía, los hombres casi no sabían nada sobre la regla. Pero lo más preocupante es que las mujeres sabían mucho, pero mucho de lo que sabían eran conceptos equivocados, llenos de mitos, llenos de errores, llenos de prejuicios que le hacían la vida imposible a lo largo del mes y qué decir en los días que se menstruaba. Es que lo primero que tenemos que entender es que la regla no es una enfermedad, no es un castigo, no es un suplicio.
Entiéndase bien, la regla es un fenómeno natural. No podemos seguir permitiendo lo que antes pasaba, que aquella chiquilla que empezaba a menstruar simplemente tenía una sensación horrenda, espantosa. Póngale usted el adjetivo que quiera. Las mujeres no estaban preparadas para menstruar. Es como si yo hoy menstruara del codo. Me extrañaría y luego que me digan que todos los meses los hombres sangramos por el codo. Ese era el panorama que se vivía. Una regla que no bajaba era un martirio. Un sangrado abundante se vivía en silencio. Y cuando había sospecha de embarazo, todo mundo te señalaba. Por eso tenemos que entender a fondo lo que es el fenómeno menstrual. Y para entenderlo, a mí siempre me gusta recordar por qué la regla se llama así, menstruación, porque ahí podemos entender sus verdaderas características. Vean qué interesante. La palabra menstruación proviene de la expresión latina menstruums, que se deriva del término mensis, cuyo significado es mes y a su vez luna. Así, desde sus orígenes, la palabra menstruación significa mensual, haciendo referencia al ciclo lunar que dura 28 días. Recuerden que la palabra menstruación significa mes, significa luna. ¿Por qué? Porque los antiguos se dieron cuenta que aquella mujer le bajó la regla en luna llena, y este mes también, y se fijaron en el siguiente mes y también, y aquella en cuarto menguante y siempre en cuarto menguante. Así fue como desde las primeras civilizaciones nos dimos cuenta que la regla se presentaba cada 28 días. Pero ahora hay un cambio. Hay que entender lo que está sucediendo en la actualidad. Hoy la mujer menstrua más temprano. Sí, antes la regla se presentaba a los 15, 16 años. Ahora se presenta entre los 10 y 11 años. Y como la mujer tiene la menopausia en el mismo momento, 50, 52 años, quiere decir que las mujeres tienen más menstruaciones, empiezan más temprano y terminan a la misma edad. Pero además, hoy se tienen menos hijos. Entonces la mujer se embaraza menos, es decir, menstrua más. Y además tiene los embarazos más tarde, a veces después de los 20 años, a veces a los 25 y hay porcentajes que a los 30. Todos estos factores gravitan para que sea más frecuente los trastornos menstruales. Vean qué interesante. Por eso hoy vemos tantas mujeres con menstruaciones que se han vuelto un verdadero suplicio, pero que son trastornos de la menstruación. No es que la menstruación es así, es que hay una enfermedad que está afectando al ciclo menstrual. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Puede una mujer embarazarse durante el periodo menstrual? ¿Usted qué piensa? La opción 1, sí. La opción 2, no. Le voy a dar tiempo. Le voy a dar tiempo para que usted lo analice, porque tal vez le va a parecer sorprendente. Pero sí, la mujer se puede embarazar en el periodo menstrual. Y me gustaría que hiciéramos una analogía con los mamíferos. Es más, con las mascotas, porque es muy interesante. En los mamíferos es común el sangrado vaginal. Sin embargo, este sangrado no es una verdadera menstruación. Por el contrario, suele ser el inicio del periodo de celo, como ocurre en las perras, o sangrados que se producen justo cuando ocurre la ovulación, que es muy común en las monas. Estos sangrados señalan que la hembra se encuentra en un periodo fértil. Por el contrario, en el ser humano la menstruación indica que la mujer se encuentra en la etapa menos fértil del ciclo. Podemos barajarlo más despacio. En los cachorros, en los perritos, en las mascotas, la hembra sangra justo cuando es más fértil, justo cuando se inicia el periodo de reproducción, justo en esa etapa que llamamos el periodo de celo. Pero en la mujer no. La mujer, curiosamente, durante la regla es el periodo donde es menos posible que se produzca un embarazo.
menos posible, pero sí se puede embarazar. Por varias razones. Por un lado, porque hay algunas mujeres que tienen trastornos menstruales y entonces ese sangrado no es una regla, sino que es un sangradillo por ahí y a lo mejor está ovulando. Hay algunas mujeres que hasta tienen sangrados cuando ovulan, no con la menstruación, sino con la ovulación. Porque a veces un sangrado puede que no tenga que ver con la menstruación, porque es por una lesión que se produjo en el acto sexual, una fisura, un pequeño desgarro, y porque hay supraovulaciones. Con esto lo que quiero decir es que a lo largo de todo el mes la mujer se puede embarazar. Es menos probable con la menstruación, pero también puede suceder. Y viene un apartado que es muy importante. Muchas mujeres se preguntan qué debo de hacer y qué no debo de hacer cuando estoy menstruando. ¿La regla me perjudica en algo o más bien puedo yo perjudicar al organismo? Y esto se lo fijan sobre todo hoy que tantas mujeres van al gimnasio. Por eso veamos el sexo insólito. Siempre se ha considerado que la menstruación impide el rendimiento deportivo. Sin embargo, son muchas las medallas olímpicas conseguidas por mujeres menstruando. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. De manera que no hay razón para suspender el ejercicio, para dejar de ir al gimnasio, para dejar de correr, señora. Y si juega fútbol, ¿qué decir? Hasta medallas olímpicas se han conseguido durante el periodo menstrual. Algo a tomar en cuenta, porque el ejercicio no lo podemos suspender. Y nos indican, sí, atención familia, que la trivia de la semana se ha hecho presente. Para que usted participe, señora, para que usted participe, caballero, y para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia sexual de la semana nos pregunta: ¿cuál es el porcentaje de mujeres que sufren de problemas menstruales? Tenemos 4 opciones. La número 1, 5%. La número 2, 15%. La número 3, 50%. La número 4, 75%. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Cerca del 50% de los hombres y el 25% de las mujeres que consumen alcohol presenta problemas sexuales. Cuando se consume gran cantidad de licor, es difícil conseguir una erección. A la mujer le cuesta lubricar y en ambos es más difícil conseguir el orgasmo. Tiene usted una razón más para dejar de tomar licor. Estos son los números del sexo. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: